¿Cómo están, queridos hermanos, hermanas? Bendiciones para todos. Hoy en este día les quiero dejar un video instructivo acerca de lo que se conoce como hermenéutica, una de las materias en muchos seminarios e institutos en las que se dicta como herramienta para poder interpretar adecuadamente y correctamente un texto bíblico y poder así de esa manera estar preparándolo para un sermón o una predicación, siendo fiel en varios puntos en cuanto a la predicación. Hermenéutica es una herramienta importantísima para la predicación y por eso quiero dejar un video para nuestro canal y de paso animarlos también a estar suscribiéndose para poder seguir aprendiendo algunas cosas más acerca del contenido instructivo en el cual se van a estar nutriendo de muchas herramientas como lo es la hermenéutica. La hermenéutica es una herramienta precisa a la hora de la predicación y en resumen, que es lo que me gustaría hacer a mí en esta oportunidad, es poder dejarle algunos filtros de lo que sería la hermenéutica en sí a la hora de aplicarlo. Y debe haber un propósito a la hora de preparar una predicación o preparar un sermón. Ese propósito, más allá de que por supuesto es ser fiel al Señor, fiel a su palabra, debe también llevar consigo algunos filtros, algunas herramientas en el cual esta materia y esta herramienta de hermenéutica nos ayuda a ser más fiel y más preciso en eso. Y tengo aquí algunos puntos que quiero compartir con ustedes, como lo es, por ejemplo, en el cual tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar adelante una buena hermenéutica. Y demás está decir que hay mucho material y muchos libros acerca de esta materia, de esta herramienta, en el cual pueden googlear y buscar por diferentes lugares. Yo simplemente quiero dejarles a modo grosso y a modo general estos filtros que se deben llevar a cabo en la práctica y que de esta manera pueda ser de bendición en primer lugar para que puedan ser más fieles a la hora de estar preparando una palabra, un sermón, una aplicación y poder ser fieles en ello. Estas cosas, estos detalles, estos filtros que hay que tener en cuenta es, por supuesto, en primer lugar, orar al Señor y pedir la dirección correcta y necesaria para poder elevar un mensaje y transmitirlo a la congregación, estar en contacto directo con la persona del Espíritu Santo. Después debe haber una preparación previa de algunos días o algunas horas, dependiendo las responsabilidades que tenga cada uno a la hora de la preparación de esto, pero tiene que haber el mayor tiempo posible para de esa manera hacerlo con mejor y más precisión. Después, cosas que hay que tener en cuenta también, leer repetidamente, varias veces, en la versión que uno tenga o en otras versiones que sean fieles y que sean similares a la que uno tenga y de esa manera poder tener varias ópticas y varias miradas y con lenguajes más sencillos al momento de preparar un sermón. Y otros detalles que tenemos que tener en cuenta también son el género literario. Sabemos que en la escritura todo el canon de la Biblia se compone de varios géneros literarios, como por ejemplo el narrativo, el profético, el poético, el histórico, el epistolar, etcétera, etcétera. Hay varios géneros literarios y hay que identificar a la hora de
estar preparando un texto, a qué género literario pertenece el texto que estás queriendo preparar, que uno está queriendo preparar. También, además de esto, debemos considerar seriamente el flujo del pensamiento del autor, es decir, detenernos a pensar detenidamente la corriente de pensamiento que está llevando adelante el autor, el escritor, quien haya sido inspirado para poder llevar adelante cualquiera de los libros y leerlo con mucha atención. También lo que sirve son las concordancias para poder ayudarnos con otros textos paralelos que puedan ayudar y acompañar a la predicación en sí que uno quiera estar preparando. Todos estos son algunos pequeños detalles y datos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de ya tener en el corazón preparado el sermón que uno quiere preparar. Pero hay varias cosas más que también se las quiero compartir, el cual nosotros tenemos que identificar, aparte de todos esos datos, palabras que, por ejemplo, se repitan varias veces en el texto o los textos que nosotros hayamos elegido para predicar y pasarlas, en mi recomendación, a un papel aparte y poder identificar cuáles son las una o más palabras que se repiten varias veces, en el cual evidentemente hay un énfasis y eso es lo importante. Y debemos precisar bien ese gran detalle a la hora de hacer una correcta hermenéutica. Además también algunas cosas más técnicas, como por ejemplo la gramática. Necesitamos observar bien las circunstancias, los objetos, los detalles que se van desencadenando en cuanto al lenguaje, al texto en sí. Necesitamos ver también los conectivos y las figuras del lenguaje a la hora de leer cualquier artículo, cualquier libro que nosotros podamos leer. Hay herramientas técnicas como lo son la gramática, los conectivos y las figuras del lenguaje, y estas herramientas nos ayudan grandemente a identificar los detalles precisos del texto, porque son herramientas generadas con ese fin, para no solo en la literatura secular, sino también en la literatura cristiana, como lo es la palabra de Dios y la escritura, nos ayuda a identificar con mejor precisión la gramática en sí, los conectivos y las figuras del lenguaje, si se está usando, porque no es lo mismo leer, por ejemplo, un género literario narrativo que leer un género literario poético, como lo sería el libro de Salmos, el libro de Eclesiastés o de Cantares, en el cual la gramática, los conectivos y las figuras del lenguaje nos ayudan a identificar mucho mejor el texto o los textos y poder tener una correcta comprensión del mismo. Otras cosas, otros filtros importantes también y del cual se habla mucho en muchos lugares es el trasfondo general del texto. Es decir, la época, la geografía, la situación política o las costumbres, la cultura de ese lugar, también la religión, como lo era, por ejemplo, en la época de Jesús, había diferentes religiones, como lo eran los escribas, los saduceos, los fariseos, los celotes, entonces había que identificar qué tipo de religión se está identificando dependiendo de cada texto. Entonces esto ha pasado siempre, al día de la fecha sigue pasando, entonces es bueno identificar a la hora de preparar un sermón en la escritura a que si se está refiriendo o no a la religión, a la cultura, a las costumbres, a la geografía, dónde está ubicado el lugar o a qué lugar se le está enviando determinado texto o textos. Entonces eso es importante entenderlo, muy importante entender este tema de
pasar por el filtro del trasfondo general. Además también la situación del escritor, el autor a la hora de enviar esta carta o este libro a determinado lugar, dependiendo de cada época en el que se fue recibiendo, identificar cuál era la situación del escritor en el momento en el que escribió y determinó tal libro. Eso es importante también y nos ayuda mucho a tener una correcta hermenéutica y una correcta comprensión del mismo. También la situación de la persona o las personas que pudieron haber recibido, además por supuesto de nosotros hoy día, ¿no? En el cual contamos con todo el canon completo, pero en determinadas ocasiones, en determinados lugares se fueron recibiendo, por ejemplo, lo que fueron las cartas de Pablo, las cartas apostólicas, diferentes congregaciones iban recibiendo así estas, y eso es importante identificarlo para poder saber qué problemas se iban atravesando en cada uno de estos lugares, en cada una de estas congregaciones, y así el resto también de la escritura, y eso es muy importante para ser fiel al texto. Otras de las cosas también a tener en cuenta es el propósito de ese libro, el propósito de esa carta, también lograr entender que está relacionado a los primeros puntos, a los primeros filtros que les fui explicando, en el cual nos tenemos que sentar y meditar detenidamente y claramente cuál es el propósito final de este libro, cuál es el propósito final de esta carta para que nos ayude así a traer de esta manera a nuestros días lo que se pueda aplicar o no. Después debemos hacer una síntesis, ya llegando al final de esto, una síntesis de toda nuestra predicación, de todo nuestro texto, para que de esta manera nosotros podamos identificar bien, teniendo en cuenta todos los filtros anteriores en el cual les fuimos compartiendo y ver de esta manera de ir llegando a ser lo más fiel al texto posible, porque muchas veces nosotros acarreamos con preconceptos, acarreamos con ideas, acarreamos con predicaciones que hemos escuchado en algunos momentos de nuestra vida acerca de determinados textos, y esto quizás no es fiel a la escritura, quizás no está acorde realmente, no está pasado por todos estos filtros, no se hizo una correcta hermenéutica y posiblemente haya llegado esta aplicación a un puerto emocional, a un puerto diferente al que debe llegar la palabra de Dios y con el verdadero impacto que corresponde. Y por supuesto con la hermenéutica que debe acompañar, es decir, con todos estos filtros. Después de hacer, ya terminando esta síntesis y estos detalles, nosotros debemos identificar dos cosas. Lo primero son las cosas que no son aplicables a nuestra fecha, a nuestra época contemporánea, las cosas que de alguna manera pertenecían a ese tiempo en el que fueron escritas o a las personas que se les fueron escritas, dependiendo del género y dependiendo del libro, y desechar, no en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido, es decir, corriendo hacia un costado, estas intenciones de las cuales nosotros pasando por cada filtro nos vamos a ir dando cuenta cuáles son, y correrlas a un costado y concentrarnos prestando atención a las cosas que sí son aplicables para nuestra época, para nuestras vidas, sabiendo que por supuesto son inspiradas por el Espíritu Santo y pudiendo así aplicarlas, por supuesto, a nuestra vida, a nuestro entorno, a nuestra vida como cristianos, como cristianas, en el caso de las mujeres, y poder de esta manera también ayudar a otros a interpretar mejor cada uno de los textos o los temas que nosotros vayamos a abordar a la hora de una predicación o a la hora de una investigación también en la que nosotros podemos hacer, y de esta manera
todas estas herramientas, todos estos filtros por los cuales nosotros pasamos un texto o varios textos o un capítulo o una parábola o un libro completo, nos ayudan a interpretar mucho, pero mucho mejor que si nosotros no lo hiciéramos. De esta manera les animo con este video instructivo a investigar mucho más. Esto simplemente es un video a modo general, a modo grosso, en el cual quería compartir con ustedes los diferentes filtros, las diferentes herramientas que hay con respecto a la hermenéutica, pero hay mucho más para hablar, mucho más para ver, pero espero que les pueda servir y les pueda ayudar y puedan ponerlo en práctica también a la hora de preparar una predicación o preparar un sermón. Así que espero que les sea útil.